Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió, ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Quiere decir que en este tiempo, en este pasaje de la historia, Samuel ya había muerto, ¿ok? Y Saúl había expulsado del país a los adivinos que invocaban muertos, ¿ok? Eran dos clases de adivinos. Y los filisteos sitiaron a Israel. No estamos hablando del tiempo de Goliat, ¿ok? Estamos hablando más adelante en la historia. Así de que vamos a echarnos ahí un clavadito porque habla acerca de cuando los filisteos querían conquistar a Israel al término casi del tiempo del gobierno de Saúl. Saúl vio el campamento y dice que se sintió dominado por el terror. Entonces consulta a una divina que invocaba a los muertos y fíjate, habla con el profeta Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 28, versículos 17 y 18, por favor, acompáñame. Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí, le contesta Samuel ya muerto, consultado por la divina, ¿ok? Pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Como tú no obedeciste a la voz de Jehová ni cumpliste con el ardor de su ira contra Amalek, Saúl no destruyó este pueblo, por eso Jehová te ha hecho esto hoy. Dios permite en su soberanía, de lo que estábamos hablando, que su palabra sea reconfirmada, porque le da permiso a la divina, le da permiso al espíritu de Samuel y dice, a ver, ¿no le quedó claro a Saúl? Reconfirma la palabra. Y entonces le es dicho por parte del profeta, ¿sabes qué? Lo que te dije se va a cumplir. ¿Qué podemos ver nosotros aquí? Saúl va de mal en peor. Después hablaremos este tema de los espíritus de dominación. Nos vamos a enfocar en el temor. ¿Por qué le vino a Saúl el temor? No conforme con haber destruido, de no haber destruido al pueblo de Amalek, como Dios se lo había ordenado, de haber ofrecido un fuego extraño, ¿te acuerdas de ese pasaje? Porque vio que el profeta se tardó y entonces Saúl agarró y él se puso a ofrecer ahí fuego extraño. No era su función, no estaba llamado a hacer eso y lo hace. Y muchas otras cosas que hizo mal Saúl. Consulta ahora a esta divina que consulta a los muertos y se disfraza para ir a verla, para que no lo reconocieran. Fíjate, hasta dónde llega a veces la maldad o la desobediencia a Dios después de haber conocido a Dios. Entonces nos está hablando a quiénes, a nosotros, que a veces hacemos cosas que no tenemos que hacer, que Dios nos dijo que hiciéramos, que no hacemos, y entonces entra el miedo a nuestras vidas. Entonces Saúl casi se desmaya cuando le reconfirman su derrota. Su cuerpo dio evidencia de ese temor. Si tú continúas con el pasaje, Saúl se desmaya casi. Ay, es que no había yo comido, no. El temor se apoderó de él y en efecto Israel pierde la batalla. Lo que dice Dios se cumple. Pero también podemos sentir miedo, fíjate, cuando obedecemos a Dios. ¿Cómo crees si el cuerpo también reacciona cuando escuchamos la instrucción de Dios y obedecemos? Acompáñame al segundo libro de Reyes, capítulo 1, versículo 15. Dice, entonces el ángel de Jehová, Jesucristo, eso ya lo vimos, dijo a Elías, desciende con él, no tengas miedo de él. Y se levantó y descendió con él al rey. Está hablando en el tiempo del reinado de Ocosías, ¿ok? Era un rey de Samaria que se cae de la ventana del palacio y queda malherido, queda mal. Entonces él envía mensajeros para consultar a Baal-Zebub, dios de Ecrón, para ver si me voy a recuperar. Ay, ¿sabes qué? Si pregúntale a este dios a ver si voy a sanar. Y entonces el ángel de Jehová le dice a Elías, ve y dile a los mensajeros, mira, dile al rey de Samaria que no se va a recuperar, ¿ok? Que se va a morir, que por qué va a consultar a otro dios si yo estoy aquí, que no hay Dios en Israel. Ok, entonces los mensajeros regresan al rey. Y entonces, ¿sabes qué? Dice Elías que ciertamente morirás, que si no hay rey, Dios en Israel. El rey vuelve a mandar a una guardia con 50, con sus capitanes, y entonces viene el capitán de esta guardia, encuentra a Eliseo y le dice, Dios, le dice, varón de Dios, el rey ha dicho que desciendas.
y se voltea a Eliseo y le dice: si yo soy varón de Dios, que descienda fuego y te consuma. ¿Y qué crees que pasó? Se murieron los 50 con su capitán. Y se entera de esto el rey y manda a otros 50 con otros capitanes una segunda vez. ¿Y qué crees que pasa? Llega igual el capitán y le dice: varón de Dios, desciende a ver al rey. Si yo soy varón de Dios, que descienda fuego y que los consuma. ¿Y qué crees que pasó? Que los vuelve a consumir. ¿Y vio a la tercera vez? Pues hubo una tercera vez y fue un capitán, y entonces este ya fue con este entendimiento. Y entonces humildemente llega con Eliseo y le dice entonces: mira, si en algo estimas mi vida, por favor, ya el capitán ya estaba de rodillas. O sea, imagínate el terror que él sentía el capitán, diciendo: me va a consumir aquí. Y entonces le dice: te ruego. Ya no le ordenó, ya no le dijo: ve. Él llegó con una actitud diferente y le dice: mira, te ruego por favor que vayas a ver al rey. Si en algo estimas mi vida, ves. Y entonces ahí le dice Dios a Eliseo: desciende con él, no tengas miedo de él. Entonces, ¿Eliseo tenía miedo de ir a ver al rey Ocosías y decirle: te vas a morir? Sí. ¿Dios se lo había mandado? Sí. Era una instrucción que Dios le había dado. Y a veces yo te voy a preguntar: ¿cuántas veces tienes miedo de cumplir la orden que Dios te da? ¿Ves qué es esto? ¿Ves qué es lo otro? Si a veces el temor nos invade cuando obedecemos a un Dios, ¿ok? Entonces pasó la historia con Ocosías se muere, y entonces nosotros tenemos que entender de esta historia. El miedo viene a mi vida porque desobedezco a Dios y porque me da miedo mi cuerpo, me da miedo perder la vida obedeciendo a Dios. Porque era lo que Eliseo tenía miedo y dice: no, aquí no voy a morir. Te voy a poner otros ejemplos de miedo que vienen en la palabra. Hay miedo a la palabra profética. Sí. Cuando viene y Saraí escucha que Dios dice: vas a tener un hijo por aquí dentro de un año, no, vas a tener un hijo, ¿qué dice Saraí? Ja, se ríe, ¿no? Y viene Dios y le dice: bueno, ¿por qué te reíste? No me reí, es que tuve miedo. Cuando viene una palabra profética, a veces sentimos temor en nuestro corazón, porque físicamente nosotros ya no nos sentimos aptos. ¿Y cuántas personas de edad tú le dices: vas a ser pastor, vas a ser evangelista, vas a ser apóstol? Ya no lo creen, porque físicamente ellos dicen: no, ya no, o sea, ay, miedo, ay, cómo voy a ir, ay, yo solito, ay, cómo voy a hacer esto. El temor entra de muchas maneras. Los discípulos sintieron también miedo cuando vieron a nuestro Señor Jesús caminar por el mar. ¿Qué fue lo que dijeron? ¡Hay un fantasma! Fíjate, ¿en qué pensaron? El temor nos hace decir cosas que no son correctas. Hay un fantasma, pero viene entonces el apóstol Pedro, ¿qué hace? Sigue a Jesús, camina, y de repente el miedo lo hace ¿qué? Hundirse. A veces tenemos por momentos el decir: no tengo miedo, yo lo voy a hacer, yo hago lo que hace mi Señor Jesucristo, y ves la situación más grande y dices: no, sabes que mejor me regreso. Y viene el temor. Otro ejemplo de miedo. Miedo sintieron los guardas cuando vieron removida la piedra cuando Jesucristo estaba ahí, ¿sí o no? Cuando lo sepultaron, había una guardia que estaba resguardando. Cuando ellos despiertan, después de haber dormido, ya no estaba la piedra. ¿Qué fue lo que pasó? Hubo temor, y tenían razón. Miedo sintió María Magdalena cuando entró al sepulcro y no vio el cuerpo de Jesucristo. Entonces te das cuenta que a lo largo de la Escritura sí es válido tener miedo, pero no somos llamados a tener miedo. Como hijos de Dios, nosotros somos llamados a tener temor de Jehová, que no es lo mismo. Y entonces te acuerdas que uno de los sinónimos de temor es respeto, ¿ok? Entonces, el temor, vamos a dejar el miedo por un ladito. El temor siempre es una respuesta para no pecar contra Dios. Por favor, acompáñenme a Éxodo capítulo 20, versículo 20. Dice: y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probarnos vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. El libro de Levítico, si tú, a veces Levítico pareciera un poco pesado,
claro que nosotros, si viviéramos en esos principios, no habría muchas enfermedades y no viviríamos muchas consecuencias de lo que nosotros hoy hacemos. Y dice aquí, Levítico 9:14 habla acerca de que no maldecirás al sordo. Pon atención, solo traje 3 ejemplos. Y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios, yo, Jehová. Fíjate lo que nos dice la Escritura. A veces nosotros no tenemos temor de Dios y nos burlamos de las personas con discapacidad y aún de las personas que espiritualmente son ciegos y sordos espirituales. Ay, ¿cuándo va a entender? Ay, no, está bien carnal. Ay, está bien chulo. Ay, no, ¿para qué le decimos? Pero lo que nos está diciendo aquí, que nosotros no tenemos que maldecir, hablar mal, burlarnos. Delante de las camas te levantarás, dice Levítico 19:32, y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor. Y termina el versículo, yo, Jehová. ¿Qué está diciendo? Yo lo afirmo, yo lo digo. ¿Sabes qué? Eso es tener temor de Dios. Cuando nosotros reverenciamos o tenemos respeto sobre una persona mayor. Chicos, jóvenes, niños, no somos los importantes en camino con Jesús. Los importantes son los ancianos, las personas de edad, los adultos, porque lo dice la Escritura, porque necesitamos nosotros como jóvenes tener una reverencia por los adultos. Eso es una muestra en mi vida de que yo tengo temor de Dios. Pero si yo veo a una persona adulta, mayor, y digo, ¡hola, mira! Y a veces cometemos el error de llevarnos tan bien con las personas adultas que les faltamos al respeto. Y la Biblia me enseña que nosotros debemos de honrar el rostro del anciano. Otro ejemplo, no tomarás de él usura ni ganancia, sino que tendrás temor de tu Dios y tu hermano vivirá contigo. Levítico 25:36. ¿Qué nos está diciendo la Escritura? Si nosotros prestamos dinero, no tengamos el cobrar intereses o enriquecernos de esa manera. Solo son 3 ejemplos de lo que en nuestra vida puede dar una evidencia que tememos a Dios. La pregunta es, ¿lo tenemos? Es súper complicado darte cuenta que a veces crees que estamos bien y cuando vamos a los principios dices, híjole, me falta mucho todavía a Dios. El temor, el respeto también se dio en aquel entonces cuando hay milagros. Y hay gente que hoy tiene temor. Lucas 5:26 dice, y todos sobrecogidos de asombro glorificaban a Dios y llenos de temor decían, hoy hemos visto las maravillas. Están mostrando un respeto, una reverencia. Hay a quienes los milagros ya no les significan nada. Ay, sí, el Señor me sanó. ¿Y qué? Y se van de la iglesia y dejan de buscar a Dios. Ya me sanó, ya me fui con mi milagro. No hay un respeto por la obra tan grande de Dios en mi vida. ¿Cuántos hemos recibido milagros? Yo creo que todos los que estamos aquí de una u otra manera. No debemos de acostumbrarnos y respetar este asunto de que Dios sigue haciendo milagros. Tenemos que tener ese temor de decir, Dios, me acerco a ti porque necesito esto, hágase. Lo que hoy nos compartía Nayib. Esta palabra para nosotros es decir, wow, Dios, gracias. Y tener una reverencia a lo que Dios nos está dando, al tiempo que se está abriendo para poder accesar. Por eso dice, conforme a tu fe va a ser hecho. Porque quien diga, mismo otra vez, la misma palabra, eso ya pasó, adiós, bye, milagro, ¿no? Wow, me estás abriendo una nueva oportunidad. Hoy yo tengo esa reverencia. Jesús había sanado al paralítico y la gente se asombró porque Jesús les dijo, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Y le dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Debemos de seguir teniendo nosotros ese respeto cada vez que Dios obra en medio de nosotros. Entonces, vamos a ir llegando a la conclusión. Era algo muy pequeño, pero yo quiero que nos centremos en esto. Isaías 11:1 al
a leerlo? Dice así: saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Versículo 3. El 2 no lo tengo, creo que me lo salté. ¿Me lo pueden leer, por favor? De Isaías 11, 1, 2. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Ok. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová. Dice: espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. ¿Ok? ¿Qué me está diciendo la Escritura? Que Jesús es la vara del tronco de Isaí con el espíritu de Jehová. Lucas 4:18 dice así: el espíritu del Señor está sobre mí. Se está cumpliendo esa palabra una vez que Jesucristo nació y que está en la sinagoga. Y dice: el espíritu de Jehová está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los cautivos. ¿Puedes entender que la palabra profética en este tiempo se estaba cumpliendo? Y lo que me llama la atención aquí es que dice: reposará. ¿Qué va a reposar? ¿Qué reposó sobre Jesucristo? El espíritu de Jehová. ¿Qué significa reposar? Descansará, permanecerá, estará quieto. Y entonces yo aquí entendía esto y le preguntaba al Señor: cuando nosotros venimos a nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo entonces mora ¿en dónde? En nosotros. Y a veces nosotros menospreciamos o desechamos este asunto de que el Espíritu Santo venga sobre nosotros. Pero la Escritura te está diciendo: vendrá un vástago de Isaí, donde el Espíritu de Jehová reposará sobre él. Desde que Jesucristo nació hasta que murió, ¿dónde estuvo el Espíritu de Jehová? ¿Reposando dónde? Sobre él. Aquí se empieza a poner interesante. Jesús nunca tuvo que ir al inicio como nosotros. Y yo te voy a pedir por favor que te pongas de pie. Brian, si me acompañas con el teclado, no, por favor. Pon atención. Jesús nunca tuvo que ir al inicio como nosotros, como en el principio. En el principio fue esto. Estamos en este punto, hay que regresar al principio. Hay que regresar al principio, hay que regresar al principio. Jesús nació de una mujer, pero no del pecado, ni en pecado. ¿Sí entendemos esta parte? Solo nació como hombre para salvar. Para que me puedas dirigir y no pasa nada. Vamos a mejor enfocarnos en lo que el Señor está diciendo. Jesús nunca tuvo que ir al inicio como nosotros, ¿ok? Jesús nació de una mujer, pero no del pecado, ni en pecado. Solo nació como hombre, ¿para qué? Para salvar al mundo, ¿ok? El Espíritu de Jehová permaneció en él desde que fue concebido hasta el día que por un tiempo se apartó de él por causa de llevar el pecado ¿de quién? De toda la humanidad. Cuando estaba en la cruz Jesucristo, de lo que hablaba en ese ratito, de Telestai, pagado es, instantes antes, el Espíritu se había apartado de Jesús, porque estaba cargando ¿qué? Todos nuestros pecados. Pero el Espíritu de Jehová siempre reposó sobre él. Tanto el Espíritu que le dio vida, el soplo, el neuma, porque entendemos que es un espíritu con un cuerpo y un alma, que siempre permaneció en salvación, porque Jesucristo era el Salvador, ¿ok? Nunca pecó, siempre conoció su llamado. Jesucristo siempre estuvo enfocado en lo que venía a hacer a esta tierra. Entonces, el Espíritu de Jehová vino sobre nosotros cuando nosotros
¿qué hacemos? Nos bautizamos. ¿Sí o no? Cuando nosotros nos bautizamos y salimos de las aguas, entonces viene el Espíritu Santo a reposar sobre nosotros y viene a morar en nosotros. Por eso es importantísimo que seamos bautizados. Entonces dice aquí, cuando nosotros lo recibimos, entonces nuestro Señor y Salvador y el Espíritu que nos da vida nos vuelve al inicio a lo que fuimos llamados. Mientras nosotros no recibíamos a Jesús como Señor, no le conocíamos, no vivíamos en sus mandamientos, no podía ni morar el Espíritu ni reposar sobre nosotros. Hoy sí, ese Espíritu es el que nos da vida. Isaías 11:3, que lo leímos, dice: y hará entender el Espíritu que reposaba sobre Jesús, que es el que reposa sobre nosotros, dice, hará entender diligentemente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. El ser diligente se entiende en el temor de Jehová. Nosotros pretendemos ser temerosos de Dios, pretendemos ser diligentes, queremos vivir en esa diligencia, pero sin estar con el reposo del Espíritu Santo sobre de nosotros. ¿Sí entendemos? No tiene que ver con que haya morado en nosotros, con que esté con nosotros, porque el estar en nosotros lo contristamos. Pero el que el Espíritu Santo repose sobre nosotros nos hace ser diligentes. Es lo que nos hace a nosotros tener temor de Jehová. Él se deleitará en obedecer al Señor Jesucristo. Entonces, si tú y yo nos enfocamos en que el Espíritu Santo repose sobre nosotros, estamos diciendo que nos vamos a deleitar en la obediencia a Dios. No estaremos batallando en si soy obediente, no soy obediente, si puedo, no puedo, lo hago, no lo hago, sigo el llamado, no sigo el llamado. ¿Sabes? Si no sigues el llamado es porque el Espíritu Santo no está reposando en ti. Si no obedeces es porque el Espíritu Santo no está reposando en ti. Sí, mora en ti. Hay un pacto que no va a ser quitado, porque es fiel el que lo dijo, porque es verdadero, porque el que murió en esa cruz dice, así es y así será. Pero el Espíritu que reposa sobre nosotros, ¿sabes? Nos ayuda a ser diligentes en la obediencia. Dice, no juzgará por las apariencias. Fue lo que vio a nuestro Señor Jesucristo durante su caminar por esta tierra, a juzgar no lo que veía, sino iba con el Padre y decía, ¿qué hago? Y venía y decía, iba con el Padre, ¿qué hago? Y venía y decía. Nosotros somos muy dados a juzgar por lo que vemos, por las apariencias. ¿Sabes? El Espíritu Santo no está donde reposando sobre nosotros, ni tomará decisiones basadas en rumores, en lo que se oiga decir. Ay, es que dicen que la carretera está llena porque hay ladrones, ay, no, yo no voy. Ay, Padre, ¿qué hago? No. El Espíritu Santo no está donde reposando sobre nosotros. Versículo 4 de Isaías 11. Sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. Hará justicia a los pobres. ¿Nosotros somos justos con los pobres? Defenderá los derechos de los pobres. No importa que sean más pobres. Sus palabras serán como una vara para castigar al violento. ¿Qué quiere decir? No es que Jesús haya sido violento porque sí, sino es decir, si tú no te arrepientes, si tú no dejas esto, si tú no haces lo otro, es una violencia que en ese entonces la gente sentía. ¿Sabes? Los que ministramos la palabra a veces nos dicen que somos violentos porque hablamos la verdad de la palabra, porque la gente se siente lastimada, porque sin querer fue el Espíritu Santo el que conoce
como lo hacía Jesucristo. Hoy con nuestro soplo tú y yo, porque el Espíritu Santo reposa aquí, hacemos lo mismo. Y es para glorificar a Dios. No es que seamos malos, arrepentidos y convertidos, porque el reino de Dios se ha acercado. Isaías versículo 5. Y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Siempre vestirá justicia y verdad. Está hablando de Jesucristo. Hoy nosotros, como en el principio, si el Espíritu Santo reposa en nosotros, siempre vestiremos ¿qué? Justicia y verdad. Y lo que me llama la atención del reposo es que entonces el Espíritu Santo, el Espíritu de Jehová, se deleitaba en reposar sobre quién, sobre Jesucristo. Él descansaba. Había una certeza de que Jesucristo iba a ser guiado, porque se iba a dejar guiar por lo que reposaba sobre él. La pregunta para nosotros hoy es: ¿Jesús está confiado de que su Espíritu repose sobre nosotros? Esto es personal. Porque cuando me fui atrás, yo solo me puse a Dios, entendiendo lo que tú ibas a hablar. Señor, reposa sobre mí. Hoy lo entiendo de esta manera. Sí, el Espíritu Santo llena, está conmigo, leo la palabra, oro, sí. Pero de lo que me está diciendo aquí es un reposo del Espíritu Santo sobre nosotros. Por eso es que hoy se nos abre el panorama acerca de que una cosa es la llenura, la gloria chiquina, el mover, y otra cosa es la llenura dentro de nosotros. Yo le decía a Dios, reposa sobre mí, porque yo no voy a poder cambiar totalmente, no puedo ser dirigente, no puedo hacer todo lo que tú me enseñaste si tú no reposas sobre mí. Reposa sobre esta casa, reposa sobre la cabeza, reposa sobre mi hijo, sobre mi hija, reposa sobre los salmistas, reposa sobre tus ministros, sobre los jóvenes, sobre todos los que escuchan a través de redes sociales. Que sea el Espíritu Santo el que repose, ¿sabes? Y cuando vine para acá, yo podía ver lleno de amor, yo podía ver la gloria de Dios. Cuando Nacha me da la palabra, yo le digo, gracias a Dios, porque el Espíritu Santo está rompiendo cadenas. Él nos estaba llenando, y mientras estaba postrada allá atrás, yo sentía mantos y mantos y mantos y mantos, como si me echaran cobijitas, ¿me entiendes? Mientras yo oraba por uno, era una cobija. Cada vez que decía por la cabeza una cobija, por la iglesia otra cobija, por la iglesia local, por la iglesia regional, por lo que tú concediste en la casa, y venía, y venía, y venía. Necesitamos orar por nuestros hijos, que el Espíritu Santo repose sobre ellos. Como autoridad de casa, papá y mamá, Señor, reposa sobre ellos, porque ese reposo, ¿sabes qué va a hacer? Que tus hijos no estén batallando tanto, que tus hijos no estén en esa constante lucha, porque hay una cobertura, no es función, no solamente es una oración, es el Espíritu mismo de Dios reposando en ellos, es la totalidad, porque este es el tiempo del Espíritu Santo. Al final yo te voy a pedir que ores por tus hijos. Y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Siempre vestirá justicia y verdad. Cuando los hombres de los tiempos bíblicos, de aquel entonces, cuando Jesucristo estuvo en esta tierra, precisaban de libertad o de movimiento para hacer algo, porque recuerden cómo se vestían ellos, con una túnica y se ceñían un cinto, ¿sí o no? Bueno. Cuando ellos necesitaban trabajar o correr, se levantaban el borde de la túnica y lo que hacían era meterlo en el cinto que tenían ellos en la cintura o en los lomos. Y eso les daba la libertad para poder correr y estar alerta. Es una acción que para nosotros hoy representa estar siempre preparados. Si nosotros nos ceñimos con ese cinto de justicia y de verdad, estamos alerta. Estamos preparados para hablar en justicia, en verdad, para ser diligentes y estar pendientes de que el Espíritu
Espíritu Santo no está reposando, no estamos siendo diligentes. Es una acción de estar alerta. La fidelidad de Dios, ceñidor de su cintura, la verdad llevarás como ropa interior, dice una versión. Le está diciendo a Jesucristo. ¿Qué quiere decir? Que la verdad debe de estar ligada a lo más íntimo del ser humano, de cada uno de nosotros. La verdad de su palabra, la verdad de nuestra vida, la verdad de nuestro hablar, la verdad de nuestro sentir, la verdad de orar. Es una intimidad que solo nosotros conocemos si somos hombres, mujeres de verdad. ¿Sabes quién más lo conoce? Por eso es que reposa sobre algunos y sobre otros no. No es porque sea selectivo, es porque nosotros estamos decidiendo. Sí, el pacto está, soy salva, no hay problema. No estamos hablando de eso, no estamos hablando de la llena, estamos hablando del reposo. Hay un canto que a mí me encanta, que hace mucho tiempo escuché, que quiero que el mundo sepa, quiero que el mundo vea que tú eres mi amado. Y ese es un canto que le decimos a él. Yo quiero que el mundo sepa que tú eres mi amado, pero yo siempre se lo canté al revés.